Hola y bienvenidos a un episodio más de Soy Impacto Real Podcast. Mi nombre es John Mejía y estoy feliz que me estén acompañando el día de hoy en un episodio que te va a agregar muchísimo valor, especialmente porque tengo invitados de talla internacional. Hola y bienvenidos. Quiero presentarles a mis invitados el día de hoy. Vamos a empezar con Yair. Ahí donde lo ven, conferencista. Cuéntanos, Yair. Preséntate con las personas que te están viendo y te están escuchando. Mi nombre es Yair Hernández Loyola. Soy de Estado de México. Para ser específico, de Chimalhuacán. Soy fan de Lego y me gusta mucho Sonic. Mira, ojalá yo hubiera estado así empoderado cuando empecé a ser conferencista años atrás. Pero Yair no viene solo. Viene también de una super invitada, Flor. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues mi nombre es Flor Loyola, soy una apasionada del desarrollo humano y actualmente, pues bueno, me dedico a las redes de mercadeo y soy terapeuta holística. Excelente. Y por supuesto, me acompaña también un mentor de alto rendimiento. Cristian, bienvenido. John, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Soy Cristian Marquina y mentor de este tremendo joven. Excelente. Ahora, como en episodios anteriores, lo que queremos es agregarte valor. Ustedes dirán, pero una mamá, un mentor, un niño, ¿qué me pueden agregar a mí? Pues muchas veces nos preguntamos cuáles son las dinámicas de familia, cómo son las dinámicas de un mentor, tanto con los padres como con los hijos. Ellos tienen muchos años de experiencia en redes de mercadeo y también con experiencia en redes de mercadeo y con muchos de mis clientes que desarrollan redes de mercadeo, siempre me han preguntado cómo hago para que mis hijos aprendan lo que yo estoy aprendiendo, cómo hago para que mis hijos también me apoyen. Muchas personas renuncian a emprendimientos porque sienten que la familia no los apoya, no los entiende. Ahora yo pienso que podemos empezar desde ahí y vamos hablando porque también es una dinámica importante. ¿Cómo ustedes hacen para... ¿cómo hiciste tú, Flor, para que él se sienta así empoderado y diga, o sea, ojalá yo tuviera esa presencia cuando me subo a una tarima? Ay, bueno, pues ha sido un trabajo. Pues te debo de confesar, John, que hubo los primeros años de vida de Yair, desde el embarazo, uno de mis sueños en redes de mercadeo era ser mamá de tiempo completo. Y cuando, pues bueno, ya estaba en el embarazo y todo, le dije a mi esposo, algo que a mí me duele mucho es conocer a muchas mamás, mujeres, que dejan a sus hijos a que alguien más los eduque y creo que se pierden los mejores años de vida, su primer paso, su primer palabra, el que les puedan alimentar. Y a veces yo conocí dentro de esta industria muchas mujeres que solamente llegaban y los hijos ya estaban dormidos, salían de casa y los hijos estaban dormidos y alguien más los educa. Y yo decía, yo quiero hacer redes de mercadeo para que yo pueda ser mamá de tiempo completo. Y le dije a mi esposo los primeros 3 años, a los 3 años de edad de Yair, yo me dediqué a él. Yo creo que parte de la promesa de esta industria es vivir de esos residuales que nos permitan hacer lo que nos gusta y tener esa libertad. Entonces, pues siempre fue desde el embarazo, yo leía, yo escuchaba audios, libros, mentorías, y pues él desde chiquito, y él recordará, desde los 2 años, a veces en una conferencia, en una mentoría, pues él se metía debajo de la mesa y se ponía ahí con la tableta, con el celular y no ponía atención, aparentemente, pero pues bueno, sabemos toda la información que yo decía, ¿por qué se lo voy a dejar a alguien más si lo podemos cuidar nosotros? Entonces, pues la verdad que ha sido una bendición y pues bueno, dentro de esta industria vimos que también el sistema educativo no nos ayudaba mucho y entre mi esposo y yo decidimos educarlo en casa. Dices varias cosas claves ahí y quería ser mamá de tiempo completo. Una razón, mucha gente lo utiliza como una excusa. Soy mamá, no puedo hacer esto y lo otro porque no tengo tiempo para mis hijos. Para ti fue una razón y me encanta que mencionaste también que lo llevabas a él a tus entrenamientos. Y aunque tú y yo sabemos que él es una esponja y está absorbiendo todo el tiempo, tú decías, él está con su tableta, está entretenido, pero siempre estaba absorbiendo información. Ahora, ¿cómo te sentías tú en esas reuniones? Normalmente muchos me han dicho que no ponía atención y así, pero siempre se pueden hacer 2 cosas a la vez. Tal vez no puedes jugar fútbol mientras andas ahí con la pelota de básquetbol,
pero sí puedes hacer dos cosas, que es ver, enfocarte en algo y escuchar. Excelente, excelente. Ahora, si eres sordo y ciego, pues ya te fregaste. Ya la perdiste, la perdiste. Ahora, ¿cómo llega Cristian aquí, o sea, como mentor? Nosotros nos conocimos en un evento, pero ustedes entraron en contacto con Cristian. ¿Qué papel viene a jugar Cristian como mentor en esta educación, en esa parte de familia? Yo creo que aquí fue una diosidencia, porque en realidad recordarás que estábamos en la fila, ni siquiera era la intención, nosotros no teníamos el gusto de conocerlo, ni a él ni a ti en ese entonces, y solamente empezamos a platicar. Y creo que a veces hay que estar atento a las señales, que debo de reconocerlo, ni siquiera fue nuestra, fue Cristian el que lo escuchó y algo vio diferente. Cuando menos nos dimos cuenta, abrió su mochila, sacó su libro y ya estaba regalándole el libro a Yair. Entonces, para nosotros eso fue como un gesto bonito, porque yo creo que algo que aquí hemos aprendido es, si quieren a tus hijos, pues ya te ganaron, ¿no? Buenísimo. Te confieso, a mí me dio envidia. Por eso yo abrí mi mochila y saqué mi libro también. Ya, no te puedes llevar uno, tienes que llevarte dos. Ahora, Cristian, a ti, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que escuchaste que te hizo tomar esa decisión? En realidad fue por todas las puertas que me cerraron a mí. Cuando tú estás en el medio del liderazgo y comienzas, y todavía no eres el líder de nada, pero empiezas a hablar de liderazgo, vas hablando de una noción de liderazgo que tú traes de tu infancia, de tus vivencias, de lo que sea, y vas escuchando esta parte del liderazgo que te gusta y te llama la atención, pero tienes que empezar de alguna manera, ¿no? No eres un prodigio como mi querido Yair. Y cuando yo salgo a la luz en el liderazgo, hablé con muchos mentores y les regalé sesiones o cosas que tenían que ver con el proceso o los procesos que impartimos. Y muchos me cerraron la puerta y muchos me dijeron, no tengo la agenda, háblame después. Entonces yo me prometí siempre escuchar a las nuevas generaciones, siempre iba a poner atención en las nuevas generaciones. Entonces hay muchas personas que están estudiando marketing que se me acercan, me preguntan y siempre les pongo atención, pero el escucharlo a él me impactó. Yo estaba de chismoso escuchando lo que platicaban entre los tres. Si recordarás, John, donde estábamos sentados tú y yo, de repente vemos un niño salir corriendo y tropezarse y caerse, y yo lo observé, y entonces él se volteó con alguien y le sonrió como, todo está bien. Entonces yo observé, nunca vi a quién observaban. Entonces el niño regresa, todo con su saquito, bien vestido, ¿no? Libre, con un tipo de peinado que lo hacía sentir libre, y eso me llamó mucho la atención. Y ya lo perdí. Al otro día ellos estaban atrás de mí, yo los escuché, y escuché un comentario que le hizo al papá y dije, ¿y este niño de dónde salió? Entonces lo escucho y empezamos a platicar, volteo a ver a Flor, y Flor ya me había llamado la atención porque ya la había visto en alguna parte. Ella había sido invitada a un podcast, a un episodio, y me llamó la atención su historia y dije, claro, es ella. Y entonces observo que ella estaba muy direccionada al tema de los alimentos y bebidas, del tema del crecimiento personal, el liderazgo. Entonces dije, qué raro. Entonces empecé a observar la tríada que eran los padres y el niño, y empecé a platicar con él. Y ahí es donde nace de ver las características que él tiene, desde abrirle la puerta a cualquier joven que se acerque conmigo y a escuchar todo lo que él tiene para compartir para este mundo. Eso fue lo que me ancló a él. Me encanta. Para darles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para pintarles un poquito el escenario, un evento de 3 días de 4,000 personas, donde pues no conocíamos a nadie. Yo iba con Cristian, íbamos como asistentes, lógicamente. Primero tienes que aprender, ¿sí? Y íbamos a mirar, íbamos a chismosear, íbamos a aprender qué se podía hacer, proyectándonos a crear en un futuro un evento así gigante. Conocimos a Flor, te vimos en escenario con tu testimonio, hablando de tu podcast, hablando de todo. Tienes una historia muy bonita, una historia que impacta, te vimos en el escenario hablando con Cristian, conocimos varias personas en ese evento. Y sí, habían varios niños, pero había muy pocos niños poniendo atención. Y de las cosas que yo he aprendido en el liderazgo,
cosas importantes del liderazgo es la influencia que tú tienes, pero la influencia la das es por tu intención y por tu atención. Intención de nosotros era aprender en el evento, conocer, hacer conexiones. Pero atención, yo puedo estar haciendo las conexiones, puedo estar hablando, ya me regañaron varias veces, estoy aprendiendo a cambiar ese hábito. Puedo estar hablando contigo, me puedes estar hablando y puedes estar hablando en el celular. Lo que tú dices, yo creo que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, pero una cosa es ver y otra es escuchar. Pero si no te estoy viendo, si no simplemente te estoy escuchando, pero mi atención está en otra cosa, realmente no te estoy dando atención. Entonces, ¿dónde queda mi liderazgo en ese momento? Entonces empecé a cambiar cosas también y me di cuenta que Yair estaba poniendo atención y tenía la intención de estar con ustedes como familia aprendiendo. Tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes después y sí, o sea, nos contaron la historia de que llevaban a Yair a diferentes eventos. Y sería buena idea, ojalá los pueda tener en un podcast, en un episodio. Y se dieron las cosas, se dieron las cosas. Ahora, como familia, porque ustedes están siempre como familia, ¿qué es lo que más te gusta a ti hacer en familia? Lo que más me gusta, sobre todo, es pasar tiempo en familia. Porque hay muchas veces que no podemos pasar tiempo, pero lo comprendo. Pero cuando sí se puede pasar, se siente como un milagro de la Rosa de Guadalupe, hasta el airecito te viene. Sí. Tiempo en familia. ¿A ti qué te gusta hacer en familia? Pues yo creo que lo más importante para mí es el que podamos tener esa comunicación. Creo que desde que conocí a mi esposo, ya vamos para 11 años, lo primero fue la comunicación, el que nos podamos sentir libres, sobre todo de expresarnos, esto me gusta, esto no me gusta, quiero hacer esto y que nos apoyamos. O sea, el hecho de que no tengamos que reservarnos o se vaya a enojar o algo así, yo creo que y eso nos lo ha dado la lectura. O sea, a veces podemos estar, ya vamos a hacer 11 años y a veces podemos estar 3, 4, 5 horas platicando, él en su libro y yo en el mío, porque a veces no coincidimos en el mismo libro, porque ahí sí aplica los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Pero yo estoy leyendo un libro y llega algo y empiezo a platicar con él y él también, y entonces involucramos a Yair y eso es algo muy bonito. Yo creo que la posibilidad de que podamos tener esa comunicación ha sido la base, los libros. Me encanta eso que mencionas porque conozco familias que son muy abiertos con sus hijos. Confianza al 100, ellos hacen lo que quieren con tal de que cuenten conmigo, comunicación y me digan. Pero también conozco familias que restringen mucho la información que le dan a sus hijos. Usted no puede ver esto, no puede hacer esto, no puede jugar, hacer videojuegos, nada de eso. Ahora, en ese sentido de, por ejemplo, mis libros, nuestros libros, ¿quién escoge los libros que Yair lee? El primero lo escogió su papá. Ok. Porque dijo, este fue el libro que él leyó cuando tenía 30, 32 años, que fue su primer libro de superación personal. Y dijo, ¿cómo hubiera cambiado mi vida si alguien a la edad de Yair me hubiera dado un libro? Porque él ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, él dijo, el primer libro que quiero que lea es el que yo le regale. Y empezó con El rinoceronte. Ya después, entre los dos, ya elegimos cuál podría leer. Hay algunos que están más densos, más pesados. Él no lee un libro que no hayamos leído nosotros para entonces poder dialogar del libro. Entonces, pues, originalmente, pues, mi esposo, pero tiene varios libros ya en puerta que ya como que los revisamos y entonces ya lo platica con él. Porque ahorita Yair quiere hacer lo que es su audiolibro. O sea, como audiolibros, porque pues yo creo que mucha de la información que Yair tiene es porque nosotros leemos en voz alta. Mi esposo tiene su canal en Spotify y bueno, todos los libros que ha leído, ahí está. Y Yair escuchando, y regularmente lo hace muy temprano y Yair está dormido, pero se escucha en la casa. Una de las... Cuando yo quería llenarme de información, porque en un momento pensé que necesitaba era información, y consumía información leyendo en videos, audiolibros, me acostaba a dormir con audífonos y yo decía, esto de alguna forma se me tiene que quedar. A veces escuchaba el audiolibro y leía el audiolibro, o sea, de alguna forma tenía que yo consumir esa información. Pero me queda que, volvemos a lo que dijo Yair, la importancia de estar presente, de poder ver, poder escuchar, pero estar presente. Tú puedes estar en el gimnasio escuchando música o escuchando un audiolibro. Puedes ir manejando escuchando un audiolibro. Puedes convertir tu carro en una universidad ambulante.
Escogiendo esa información, ¿cuál es la información que más te gusta a ti consumir? La que más me gusta es la de los eventos, pero sobre todo la del liderazgo. Porque un líder es alguien que va por el campo minado para decirte por dónde ir. Un líder es alguien que te acorta el camino para que tú llegues más rápido a tus metas. ¿Tú te consideras líder? Pues puedo ser líder para algunos, pero no es que yo me considere, sino que los demás me consideren líder. Porque todos son líderes, pero ya depende qué es lo que te enseñan. Todos te enseñan algo, hasta alguien de la calle, un borrachito, te enseña algo. Porque te puede enseñar o algo bueno o algo malo, pero tú decides qué tomar de lo que aprendiste. Hablando de los libros, ¿cuáles son tus libros favoritos? Pues no es como que haya leído muchos. Por ahora llevo unos 3 y mi favorito tengo 2. Uno es el del negocio que estaba haciendo más millonarios en el mundo, que es el que más rápido me acabé, pero lo bueno es que lo entendí. 1 hora o menos de 1 hora. Y el segundo fue el del rinoceronte. El de Juanito está a punto medio, pero sí. De Juanito. El de Juanito fue el que te acabas de terminar. Sí. ¿Qué le sacaste a ese libro de Juanito? Que muchas veces los papás no tienen tiempo para sus hijos, pero se esfuerzan por darles una vida mejor, por cumplir sus sueños. Déjame decirte una frase, a ver si es que no se me olvida. El que lee poco es como muchos, y el que mucho lee es como pocos. Qué curioso. Ahora, Cristian, tú lo escuchas, has hablado con Flor, has hablado con él de los libros, de las frases. ¿Qué ves, qué piensas cuando lo escuchas? Yo lo he visto en cámara, lo he visto dando una conferencia, he platicado con él a nivel personal y es un fuera de serie, ¿no? Yo lo observo y ejecuto la óptica de qué tan mecanizado está, qué tan natural es, cómo se brinda y cómo él trata de ejecutar una conciencia y una congruencia en lo que dice, pero sin dejar de ser él. Esta espontaneidad como un niño, que es algo que tenemos que entender. O sea, él no deja de ser un niño. Prodigio, fuera de lo común, fuera de serie, un fregón. Para la gente que nos está viendo en otros países, es un chingón. Para la gente que nos está viendo en otros países, es un crack, un campeón. Pero creo que es importantísimo seguir por este camino del equilibrio, mi querido John, de que claro que es un fuera de serie, pero que él tiene que disfrutar su infancia, su familia, justo como lo está haciendo. Entonces me parece que es alguien fuera de serie. Lo que sucedió conmigo, John, fue que lo primero era que desde siempre dije que yo iba a escuchar a las nuevas generaciones, siempre. Porque cuando tú estás en el medio del liderazgo, pero estás comenzando, la gente no te ve con esa influencia. Entonces prefieren no ponerte atención, no tienes esa credibilidad. Y me pasó lo mismo. Cuando yo empiezo a hablar de mis propios proyectos y me acerco con los líderes que me entrenaron o los mentores que he tenido, muchos me cerraron la puerta y me dijeron, no tengo espacio, mi agenda no me da para recibir tu información, y muchos otros sí me abrieron la puerta. Entonces, de ahí prometí que siempre que alguna persona más joven que yo, le iba a poner específico énfasis en escucharlo, porque todos tenemos derecho a ser escuchados, pero por eso el liderazgo muchas veces cuesta mucho trabajo. Claro. Y entonces esa era la primera, ¿no? Escuchar a todos los jóvenes. Después, cuando escuché a este joven, que me parece un crack, un campeón, un fuera de serie, un teso, un duro, como en muchas partes de Sudamérica se dice cuando una persona realmente destaca y realmente tiene influencia. Cuando yo lo escuché detrás de mí junto con sus padres, me pareció impactante que los padres lo llevaron a este tipo de eventos. Pero después escucharlo hablar con esta cadencia, esta magia que tiene, este impacto que tiene al hablar, y haberlo visto en diferentes facetas, detrás de una cámara, dando una conferencia, platicando cosas personales, sus gustos por Sonic, el Lego y demás, dije, este muchacho es un fuera de serie. Entonces le di mi libro y empezamos a platicar, y se dio todo esto que después tuve el gusto y el honor de escuchar a sus padres decirme,
es que Yair te pone atención, es que eres una imagen para Yair, y en lugar de sentirlo como, ay, claro, vamos a hacerlo, vamos a ser su mentor, dije, madre mía, es una gran responsabilidad mostrarle la congruencia, la coherencia, pero es porque, resumiendo, es un fuera de serie aunado a esta oportunidad de los jóvenes de destacar y que se puedan expresar. Hace un tiempo, un par de meses, tú los invitaste a ellos, precisamente que vinieran aquí, porque ibas a dar una conferencia, donde Yair hizo la apertura de esa conferencia. Fue una conferencia para jóvenes. ¿Qué estabas esperando tú de la reacción de tu audiencia, de los jóvenes, o de la presentación de Yair? Pues mira, primero le pedí a la universidad donde impartí la conferencia la oportunidad de que él abriera. No necesité mandar imágenes, no necesité, con el audio que les mandé les fue suficiente, porque si tú como joven muchas veces escuchas a esta persona que ya cruzó un camino, que ya es líder en algo y como que quieres seguir esos pasos, cuando escuchan a alguien que es todo lo contrario, que está iniciando en el tema en el que esté iniciando y que está empezando a crecer, pues creo que el impacto es mayor. Entonces le dije a la persona de la universidad que me diera la oportunidad de que él abriera la conferencia. Me dijo, dame oportunidad de preguntarle al rector. Yo creo que, no sé si media hora, 40 minutos, me dijo, sí lo puede hacer, perfecto. Y después quise que él viviera una experiencia completa de un conferencista, que él conociera el tras bambalinas de lo que sucede, de lo bueno y de lo malo, de lo que sucede, de cuando hay gente que quiere abusar de ti, de cuando hay gente que te dice, tú vas a ser el gran líder que esté, pero te vende a ti, pero tú no cobras. Entonces dije, quiero que él viva todo lo que realmente se vive en toda la extensión de la palabra. Esto fue lo más importante para mí. Después pensé en qué quiero que se lleve la audiencia, como me estás preguntando, y a priori era pensar en que se lleve el ejemplo de alguien que todavía tiene, y lo voy a decir tras bambalinas y muy colmilludamente, es, tú apenas estás viendo qué quieres hacer, pero existe la competencia afuera. Pues mira la competencia que ya estás teniendo con la edad que tienen. Entonces pónganse las pilas, jóvenes, porque no nada más es, ay, quiero estudiar esto, no es trabajar el talento y la mentalidad. Entonces quería, la verdad colmilludamente, quería que eso se llevaran de ver lo que él está diciendo, o sea, y ve la edad que tiene. Entonces me tengo que poner a trabajar en mi mejor versión para poder destacar y ser feliz y tener una vida de plenitud. Me voy a dejar crecer el pelo, me voy a poner flequitos, me voy a quitar la barba. Vas a ver. Ahora, Flor, cuando te llega la invitación, la noticia, que Cristian quiere que Yair abra esa conferencia, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Ay, pues como bien lo dijo Yair, y acababa de terminar un libro, por cierto, él nos pregunta a nosotros, mamá, me está invitando. Y lo primero que le dije, Yair, ¿qué pensamos acerca de las oportunidades? O sea, sin siquiera consultarlo con mi esposo en ese momento, porque de alguna manera nosotros apoyamos lo que él quiere. Y si es algo que a él le llamó la atención, vimos que se emocionó y sus ojitos, y entonces dijo, yo sí quiero. Y le dijimos, pues está hecho. Entonces, en primera, pues no conocíamos bien a Cristian, pero era como esa energía, ese como bonito sentir que le prestó atención. Y como te decía, si tratan bien a tus hijos ya te ganaron. Claro. Y ya después era como platicar más con él y todo. Y la verdad es que, y no porque sea cebollazo ni nada, pero creo que elegimos a la mejor persona, porque después, sin siquiera conocer la historia, yo creo que nos conectamos. Y cuando vimos después la historia de Cristian, que tiene una gran historia, le dije a mi esposo, híjole, creo que elegimos al mejor mentor que Yair puede tener. Bueno. Y la empatía que ellos han generado, Yair lo respeta y uno solamente aprende de alguien a quien admira. Entonces, pues es así como decidimos solicitarle que si él aceptaba ser mentor de Yair. Excelente. ¿Y tú qué sentiste cuando te llegó esa noticia?
Pues primero que todo, emoción. Porque siempre que me invitan a una conferencia o así, primero me siento emocionada, luego ya me siento nerviosa y luego bla, 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 bla. Primero que todo emoción y ya cuando llegó el día ya me sentía medio nerviosito, pero les voy a decir una frase para todos los que vayan a dar una conferencia o así. Tener nervios es normal, que se te note es fatal. ¿Y qué hiciste para no tener nervios en la conferencia? No, no es que no tuviera nervios, de hecho tenía nervios. Una cosa es que no se me notara. Tal como dice la frase, tener nervios es normal, que se te anote es fatal. ¿Y qué hiciste para que no se te notara? Pues ser yo mismo, la verdad. Ya depende de quién vaya a dar la conferencia, porque cada uno tiene su forma de que no tenga, bueno, no se le noten los nervios. ¿Cómo te preparaste para esa conferencia? Siempre me preparo como un mini discurso ahí en la casa, que no sé qué. Cuando di una conferencia, ahí yo andaba preparándome en la casa, que muchas gracias, que no sé qué, primero que todo, gracias, bla, bla, bla. Y así hice lo mismo con la conferencia de Cristian. Me preparaba en la casa, hasta utilizaba un peine ahí como micrófono. Ajá, ajá. ¿Y te lo aprendiste de memoria? Ahí me lo iba aprendiendo y aprendiendo. De hecho, una de las conferencias que normalmente doy cada sábado, creo, o jueves, sábado o jueves, que es de una empresa en la que estamos. No voy a decir nombres, porque luego van a decir que, ay, ¿qué es esa empresa? Y se van a querer meter. Y Ajá. pues una empresa en la que estamos. Ajá. Y ahí, esa la he practicado mucho y mucho y mucho. Ya está, he dado esa conferencia en un lugar donde había unas 2.500 personas. Esa fue la Wow. primera conferencia más grande que di. Ahora, a la gente que lleva tiempo como conferencistas, años como conferencistas, ¿qué les dirías tú en esa preparación? Porque yo me puedo aprender de memoria el discurso y todo, pero ¿cómo hago para que suene natural, para que se vea natural, para que yo no me vea como un robot? ¿Qué le podías decir a esas personas? Pues que sean ellos mismos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se aprende todo y así, pero no le sale bien. Aquí la cosa es que ellos no fueron ellos mismos, sí parecían, tal como tú dijiste, un robot, inteligencia artificial, ChatGPT y así. Hablas de educación, de la educación tradicional. Y de las cosas curiosas es que Jair no va a la escuela tradicional. Él tiene escuela en casa. ¿Okay? ¿Cómo es esa dinámica entre ustedes? Pues lo primero fue el que él disfrute. Si él no lo disfruta, claro que todos en algún momento a veces podemos estar como estresados, molestos por alguna situación y a veces dice mi esposo, no, si ya se estresó, ¿qué necesidad? Hagamos que disfrute. Entonces, yo recuerdo que él tenía como 5 años tal vez y yo empecé con las matemáticas. Antes de que siquiera aprendiera a conocer las letras, yo empecé con matemáticas y era así como, a ver, tengo 2 pollos, pero vino tu abuelita y me regaló 1. Ahora ya son 3 y así. ¿Pero qué crees? Se acaba de morir un pollo. ¿Cuántos queda? Y así, cuando menos me di cuenta, él ya sabía multiplicar. Y yo decía, mamá, pregúntame las tablas de multiplicar. Y yo, hijo, tienes 6 años, ¿cómo crees? Y él me decía, mamá, ya me las sé. Y yo decía, no, sabes sumar y sabes restar, pero ya, pregúntame las tablas, ya es otra cosa. Y entonces él solito aprendió. Yo no sé, y de verdad, o sea, yo no puedo decir que yo le enseñé, porque no, sería mentir, pero él en su mente, él me explicó que él piensa como en cubos, como si fueran bloques, o no sé. Como Legos. Como tipo Legos, y así aprendió las tablas. Entonces, yo luego le preguntaba, 5 por 5, pero ya dime, y un día él me dio una respuesta que me enseñó mucho, que me dijo, a ver, mamá, te dije que ya sé multiplicar, pero tengo que pensar. El problema es que a ustedes no les enseñaron a pensar, solamente reaccionan. Aunque me tarde, te lo voy a decir, pero yo estoy pensando. Y cuando él me dijo eso, mi esposo me dijo, no lo presiones, porque él todo lo cuestiona. O sea, si hoy hay alguien de quien yo he aprendido tanto, es de Jair, porque a veces yo estoy leyendo algún libro y él está escuchando.
Y un día llegó y me dijo, mamá, no estás poniendo en práctica el libro que acabas de leer. Y yo dije, él estaba en la recámara y me dijo, y precisamente por el peinado, porque yo le decía, no, hijo, es que peínate así, no, es que no me gusta. Y no, hijo, pero es que tiene que ser así, no, es que no me gusta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta que le dije, ¿por qué te ves más guapo? Es que no importa, para ti me veo más guapo, pero no estás poniendo en práctica lo del libro. Tienes que preguntarme a mí cómo me siento con ese peinado. Entonces, y yo acababa de leer el libro que estábamos precisamente, era el libro de... ¿Cómo ganar más amigos e influenciar sobre las personas? Exactamente ese libro. Entonces hay que escuchar al cliente. No me estás escuchando, mamá. Y entonces ahí le dije a mi esposo, híjole, si hay alguien que me pone en jaque. Y precisamente aquí lo que dice Cristian del autoliderazgo, de la congruencia, es Yair. O sea, con Yair lo que yo le diga es literal. Y en una ocasión aquí hablando con Cristian, yo le decía, oye, ¿qué le dijiste a Yair? Porque ahorita me trae en jaque de que el camino corto, camino largo, que yo le doy demasiadas explicaciones y él me dice, no mamá, no me digas tanto, solamente es un sí o un no. Le dije, Cristian, ¿qué le dijiste para estar como en sintonía? Porque me tiene así. Cristian, ¿qué le dijiste? Sí, Cristian. Específicamente es una esponja, absorbe todo el tiempo. No recuerdo exactamente qué le dije, de por qué el camino corto y no el camino largo, pero todo lo absorbe. O sea, cuando lo vimos la vez anterior que vinieron, así él llegó diciendo Equilibrain, ¿no? Y todo era, o sea, él ya me había visto, ya había escuchado, ya había dicho frases que vienen en el libro y yo decía, ¿cómo y en qué momento escuchó esto, no? Hay ahí la importancia de entender que nuestra comunicación impacta, ¿no? Para bien o para mal. Tú dices una frase que me encanta, que es, de nada sirve saber si no sabes hacer. Y tú mencionaste, mamá no está siendo congruente con lo que dice el libro. ¿Cómo escoges tú lo que aprendes de un libro y lo que quieres enseñarle a otros? Pues yo aprendo de todo, tal como dijo Cristian, soy como una esponja, absorbo todo. Ya hay unas veces que se me zafan un poquito de cosas y se me olvidan. Pero ya para decirle las cosas a la gente, eso ya sería muy fácil porque puedo tipo echar el agua en una cubeta, que sería lo que aprendí, se lo echo, otra esponja y después que se va a ir creciendo el agua. Es nada más un ejemplo. Y se va a ir creciendo y tipo se multiplica. Se multiplica. Sí. Y luego me la regresa y así. Siempre hay que dar lo que podemos, porque la vida es como un boomerang. Todo lo que tú le lanzas a la vida te lo va a regresar, cosas buenas o malas. Si tú le das dinero a alguien de la calle que lo necesita y así, va a haber un momento en el que te lo va a regresar y tal vez hasta más. Es como si el boomerang atrapara algo en el aire y ¡fam! Te lo da. Interesante, interesante. Ahora, Flor, tú lo escuchas hablar y lo escuchas con las frases y él te hace esto y todo. ¿Qué sientes? Pues al principio sentía bonito, porque yo decía, ay, pues ¿qué no siente una mamá? Porque yo decía, a veces esas carencias voy a retomar un poquito. Parte de mi historia fue contársela a mi hijo. O sea, yo no hubiera contado mi historia si antes no la hubiera sabido Yair. Y para mí lo más importante era qué piensa Yair de eso. Porque yo tenía miedo de contar mi historia. Y entonces Yair me dijo algo que a mí me dejó helada. Me dijo, mamá, tienes una gran historia. El mundo tiene que escuchar tu historia. Y yo le decía, cambia en algo lo que tú sientes por mí después de esto que te acabo de decir. Y él me decía, no, mamá, porque eso es parte de tu historia, lo que importa es el presente y hay que disfrutar. Entonces, cuando Yair me dijo eso, yo sabía que estaba con un niño que tenía una inteligencia superior, pero más allá de la inteligencia intelectual, una inteligencia emocional. Porque yo podía hablar con él, podía ser yo misma con él y sentía bonito. Pero conforme vamos avanzando, vamos creciendo, ahora siento mucha responsabilidad.
porque él como me cuestiona todo, híjole, hay que ser como muy claros en lo que le decimos, muy específicos, porque él recuerda todo. Es como cuando le digo, te voy a comprar, no sé, un juego tal el próximo sábado, y es lunes, y me lo recuerda el lunes, y faltan tantos días, y llamero, donde llegue el sábado, y le diga yo, ¿qué crees, que me salió otro compromiso? No, o sea, con él no se puede hacer eso, pero así es en todo. Y luego me dice, mamá, porque me ha pasado, tampoco voy a decir que no he fallado, me ha pasado, pero él es muy incisivo y me lo recalca. Y eso hace que yo me sienta mal conmigo, porque digo, incluso apenas me acaba de decir algo de 3 palabras, me dijo, mamá, esto que te voy a decir, me dijo, ¿sabes a cuántas personas, si hubieran escuchado esto, su historia sería otra? Pero cuando él me lo dijo, se me salieron las lágrimas. Yo no te lo voy a decir yo, que te lo diga él, pero siento mucha responsabilidad. Por eso es que pedimos ayuda. Por eso es que necesitábamos a alguien, un profesional que a lo mejor no nosotros como padres, porque hemos tenido muchos errores. A veces queremos hacer con los hijos que no pasen por lo que nosotros pasamos. Claro. Pero a veces yo le decía a mi esposo, necesitamos la ayuda de un profesional que nos guíe sin que lo querramos tener aquí, porque hemos sido muy juzgados, muy criticados de que no lo sacamos de la burbuja, de que no está viviendo una niñez, de que cómo no tiene amiguitos en la escuela, de que tantas y tantas cosas. Al principio era con la familia, después ya era con amigos, y hoy que ven el resultado dicen, lo hicieron bien, lo están haciendo bien, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Por eso es que yo le decía a mi esposo, necesitamos buscar a alguien que no lo vea con ojos de mamá, con ojos de papá, sino alguien que nos pueda decir, están mal en esto. ¿Ustedes han sentido alguna vez que él va más rápido que ustedes? Sí, muchas veces. Incluso, o sea, yo varias veces le he llegado a decir, híjole, me rebasa este niño. Este niño me rebasa porque a veces me hace preguntas, a veces habla del sentido de la vida, de cosas trascendentales, de multiversos, ¿te imaginas, mamá? Y yo así como que digo, o sea, él sabe cosas que yo no sé. Y yo aprendo mucho de él todo el tiempo. Y platicamos mucho, porque pues a pesar de que tanto mi esposo como yo hacemos trabajo en casa, mi esposo sale un poquito más, viaja un poquito más, entonces pues le digo, mi labor consiste en filtrarle la información. No quiero cerrarle los ojos a que hay un mundo donde no todo es color de rosa, pero precisamente lo que decía Cristian hace ratito, cuando él se cayó, híjole, los primeros años yo corría y lo levantaba, ¿no? Y así, ay, sentía que se me salía el corazón, hasta que cuando él tenía como 3 años, un día, porque era, mamá, y se quedaba ahí hasta que yo llegaba, y un día le dije, o sea, yo vi esa acción y yo dije, no siempre voy a estar. Y él tenía 3 años cuando yo le dije, Jair, la próxima vez que te caigas, o te levantas rápido, o alguien va a pasar y te va a pisar. Yo no siempre voy a estar ahí para hacerlo. Así que tú decides, o te esperas ahí y alguien pasa y te pisa, o te levantas rápido. Y entonces desde ahí yo siento que como que él cambió. Entonces, ahora sí ya puedes tú decirle lo que me dijiste que me hizo llorar, para que no sea yo la única. ¿Aló? ¿Ya contestaste tu llamado? A que te unas a la comunidad de John Mejía para que recibas contenido de valor. Únete. Vamos a estar compartiendo información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Pues hay un video que ronda por internet donde hay un vaso ahí lleno de pegamento y un papá con su hija. Están haciendo una manualidad, eso creo. ¿Y qué tira el vaso? En la manualidad, la niña dice, perdón, papá. Y muchos creían que, ¿qué te pasa? Pon atención y así, pero en vez de eso el papá le dijo, no hay problema, hija. Imagínate cuántas vidas hubieran cambiado por una pequeña palabra. Porque normalmente la vida de la gente, en el caso, la vida de mi mamá,
Antes hacía algo mal, le gritaba, le decía groserías, ¿qué te pasa, pendeja? Pon atención. Pero esta es la nueva generación, porque que tú hayas pasado por eso no significa que lo tienes que hacer con tus hijos. Que tú hayas pasado por las groserías, por los insultos, no significa que lo tienes que hacer pasar por tu hijo. No significa que lo tienes que hacer pasar por tu pasado. Eso está muy bien. A veces los pecados del padre es el futuro de los hijos. ¿Sientes alguna vez que vas más rápido que tus papás? Pues la verdad sí. ¿Y qué haces? ¿Qué sientes? ¿Cómo, qué respuesta le das a una situación como esa? Pues ahí sí no sé cómo responderte, la verdad, las cosas como son. Pero sí, la verdad sí me siento como más veloz que mis papás. Y no solo en mi avance, sino también hasta en las carreras. Bueno, una cosa es que me canse bien rápido, pero... Ahora, Cristian, en tu historia, o sea, los que no conocen la historia de Cristian, tú hablas de tu niñez, cómo fue vivir con un padrastro, todo. Lógicamente, mucho de eso te llevó a crear el proceso que tienes hoy y te llevó a enseñar y a cambiar generaciones el día de hoy. Cuando tú ves a Yair, cuando ves la dinámica que tienen de familia, y ya lo mencionaste, quiero que ellos cambien, a cambiar las generaciones, pero el pasado no lo podemos cambiar el significado del pasado. ¿Cómo te hace, o sea, cómo te lo pongo? A mí me transporta, yo digo, en el próximo libro quiero enseñar algo así para que los niños las nuevas generaciones puedan hacer algo diferente. ¿Cómo te ves tú capacitando jóvenes, niños de la edad? Yo sé que uno de los sueños tuyos es que el proceso CAME se imparta en las prepas, en los colegios, en las escuelas. ¿Qué sacas de ver esta dinámica, esta relación de familia, de ver la velocidad que él lleva, de la velocidad de los padres como mentor? Yo creo que es una óptica tripartita y una de esos ojos es mi infancia, ¿no? En cómo disfrutarlo a él como niño, con sus ocurrencias, con sus interpretaciones, con su naturalidad y disfrutarlo, ¿no? Yo lo escucho y lo disfruto. Otra óptica, otro lente es como ¿qué es lo que él quiere? O sea, porque lo más importante es qué es lo que él quiere. Cuando yo hablo de qué es lo que él quiere, es entender lo que él quiere a la edad que él tiene, bajo la estructura de ser un ser humano fuera de serie. Hay que jugar una carambola de 3 bandas para que él pueda, desde mi perspectiva, crecer equilibrado. Que entendamos que es un niño. Sí, fuera de serie, sí, tiene una argumentación y contraargumentación increíble, pero es un niño. Y si queremos que crezca equilibrado, eso es lo que hay que entender primero. Y el tercer ojo es llevarlo por el camino de la realidad, de lo que sucede dentro, de lo que sucede afuera, de cómo niños prodigio en la historia han sido mal utilizados, han sido abusados, ¿no? de estas grandes características, este gran ejemplo que él tiene como un ser humano fuera de serie. Entonces trato de generar con esta óptica, porque mi sueño es que el proceso CAME, como bien lo decía, se imparta en preparatoria, pero también entender que hay que llevarlo de la mano con el equilibrio. Entonces es cuidarlo emocionalmente, cuidarlo racionalmente y cuidarlo socialmente. Buenísimo. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Alemania a hacer una conferencia. Los organizadores, Simón y Belén, son latinos viviendo en Alemania, una cultura diferente. Las hijas de ellos son preadolescentes, adolescentes, eran las voluntarias del evento. O sea, estaban ayudando a la gente, corriendo el evento, y las compañeritas de las hijas estaban ayudando también. Entonces tú veías la dinámica de los voluntarios. Generalmente los voluntarios son adultos, están encargados, pero eran los mismos hijos de los organizadores. Esa sintonía, o sea,
una sintonía similar a la que ustedes tienen como familia, como esposo, esposa, hijo, como familia. Y de las cosas que he aprendido a través de los años, de estar en la misma sintonía con tu familia, con tu pareja, con tus socios, con la gente, con tus colaboradores. Mi primer divorcio, curiosamente, o mi divorcio anterior, mi primer matrimonio, fue porque yo empecé a capacitarme, yo empecé a entrenarme, yo empecé a leer más información, crecimiento personal, liderazgo, empecé a consumir y mi esposa en esa época no le gustaba nada de eso, no le llamaba la atención. Entonces yo pasé a FM y ella se quedó en AM y ya no teníamos nada de qué hablar. Ya cuando empezábamos hablando, cuando yo le iba a decir, leí esto en este libro, ya hay otro libro más que leyó. Entonces era una desconexión y ya no era lo mismo. Entonces también por eso les pregunté a ustedes cuál es la velocidad, quién escoge la información, porque realmente la dinámica que ustedes tienen no solo es de dar ejemplo, la dinámica que ustedes tienen es de liderar a otros. El impacto que ustedes están creando en su organización, en su familia, en su organización, con sus amigos, en la misma sociedad, es un impacto donde ustedes están llevando a personas a romper creencias limitantes de que mi niño tiene que estudiar en la escuela y tiene que aprender esta información y solo de esto va a poder ser exitoso en la vida y esa información es solo de adultos, no tienen por qué leerla. Ustedes están dando la información a él que una persona solo cuando llega un momento de su adultez la digiere porque no tuvo la oportunidad cuando fue joven. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué le dirías tú a las familias que de pronto te están escuchando, que te están viendo en este momento? Pues yo creo que hay que pagar un precio, porque al principio, pues, de hecho yo conocí a mi esposo en redes de mercadeo, porque algo que sí tenía bien claro es, yo creo que si no estuviera con alguien que no se dedicara a esto, no vamos a estar en la misma frecuencia, precisamente. Entonces, a pesar de que no todo es miel sobre hojuelas en esta industria, es como el que podamos tener la fortaleza, la resiliencia, el empuje de lo vamos a hacer, la persistencia. Y eso es lo que hemos llevado no solamente en nuestro negocio, sino empieza desde nosotros, desde nuestra persona. Entonces, en el caso de los hijos, pues Yair te puede contar, o sea, no siempre nos ha ido bien. No siempre todo ha sido abundancia y viajes y autos, no, también, pero que él lo vea, porque si no ven esa parte de el esfuerzo que se hace para construir algo como todo en la vida, entonces no lo va a cuidar, no lo va a valorar. Hoy, pues tanto mi esposo como yo, él dice, yo quiero ser networker profesional. Hoy lo ve como una profesión, sí, porque dice, puedo tener tiempo libre, puedo ganar dinero. Y recuerdo porque hace unos meses le decía yo, estaba jugando en el celular algo, no sé, y le digo, oye Yair, ayúdame, porque tenemos ese rol también, a pesar de que hay alguien que me ayuda, pero también, o sea, soy ama de casa, me gusta, lo disfruto. Entonces, así como que había trastes sucios en la mesa y todo, y empecé a sacarlos y Yair jugando. Y de pronto dije, ay, y le dije, oye Yair, ayúdame, yo a tu edad ya hacía sopa, ya hacía mandados, ya limpiaba la mesa, ya lavaba los trastes, y se voltea y me dice, ay mamá, yo a mi edad ya soy speaker, ya gano dinero, ya salgo en podcast, tengo mi negocio. Entonces así como que dije, wow, o sea, y después le conté a mi esposo y me dijo, claro Flor, o sea, tú no tendrías nada que estar haciendo detrás del lavadero 1 hora lavando trastes o ropa, lo que sea, cuando tu tiempo vale más. Ponte a hacer un live. Comparte ese conocimiento. Ahí eres más valiosa que detrás del lavadero. Y él es lo mismo. Y entonces, así como que dije, sí es cierto. O sea, si yo me quiero regresar de pronto, y entonces él dice, ¿por qué voy a comprar una bolsa de paletas y me voy a poner a venderlas a 5 pesos cuando hay redes de mercadeo y hoy estoy ganando dinero solo por compartir? Entonces, pero ha sido a través del ejemplo. Escuchándote, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Will Smith y él decía, yo le doy todo a mis hijos porque cuando yo crecí me hacía falta mucho,
pero a mis hijos nunca les ha faltado nada, siempre lo han tenido todo. Y en el momento que sienten que pierden, caen en depresión, porque no pueden apreciar lo que les hace falta a ellos. ¿Okay? Tú mencionaste ahorita que sí, no todo ha sido abundancia, han habido momentos buenos, momentos malos. Y eso como familia, como núcleo de familia, los ayuda precisamente en el crecimiento. Yair, ¿cómo te ves tú en 5 años? Pues yo me veo dando conferencias, siendo speaker, ya para que se suene más profesional, speaker profesional, y ya para más profesional, speaker internacional, no nacional, internacional. A mí me gusta dar conferencias, estar en podcasts, a mí me gusta hablar. Sí, siempre me siento como muy nerviosa y como, mamá, guarda silencio, yo también quiero hablar, yo no sé qué. Porque ahorita yo también quiero ir a hablar de ese tema de que no tenemos dinero. Ajá. Porque hubo días que no teníamos ni 3 pesos en la bolsa. Pero ya para aclarar, vivíamos en la casa de mis abuelitos, así que sí teníamos algo. Ok. Y ahorita que tú te acuerdas de todo eso, ¿qué piensas? Que muchas veces nos juzgaron. Porque por mí y así. Y eso me recuerda a una frase: nunca juzgues un libro por su portada. Antes mis papás tenían la idea de llevarme a la escuela. Luego vieron que dicen que es un lugar para que maten la imaginación. Aclaro, no estoy diciendo que no nos llevan a la escuela. Y pues siempre, cada quien toma sus decisiones. Y yo tomé la mía de no ir a la escuela. Sobre todo mis papás lo tomaron en respetar mi opinión. Y cuando quieres aprender algo nuevo, buscas aprender algo nuevo, ¿les dices a ellos primero o cuál es ese proceso? Normalmente, cuando yo busco aprender algo nuevo, sí les digo. Porque luego, tal vez si no, que ellos saben más y luego que me pueden ayudar y así. Por ejemplo, si yo quiero cocinar, imaginen, pues no sé nada de cocina, pues si no le pregunto a mis papás, pues tal vez me quemo. Y aparte yo también, que voy a andar prendiendo la estufa para ponerme una marucha, no sé. Y luego también que las maruchas no se prenden en estufa. No. Entonces, Pero saben muy ricas con esquites. Ya me diste más hambre de la que tengo. Ok. Entonces, pues si no le pregunto, tal vez estando haciendo algo que no, pongo el cartón ahí en el fuego y luego que se quema, marucha quemada y así me la como. Pero si les pregunto, pues me pueden ayudar a saber cómo hacerlo y así. Hasta la fecha sé cocinar una milanesa con mucha supervisión de un adulto. No lo hagan, solo con responsables. Entonces, por eso. Buenísimo. Cristian, ya para terminar, para cerrar ese episodio que ha sido espectacular, o sea, gracias de verdad por la oportunidad de que ustedes nos cuenten cómo es la dinámica, o sea, no solo escucharte a ti las frases, sino también escucharte a ti. Tienen que buscar a Flor en internet, tienen que ver su historia, de verdad. Cuando vean la historia van a decir, wow, ¿qué fue lo que nosotros vimos cuando vimos en el escenario, cuando vimos tu podcast? Cristian, para cerrar, ¿qué le dirías como mentor a las familias que de pronto quieren buscar una dinámica, buscar una comunicación, mejorar su relación? Yo creo que podría centralizar y concretarte esa pregunta en la siguiente respuesta. Como padre y como hijo y como mentor, centralizo todo en creo que a los hijos hay que enseñarles a argumentar y a contraargumentar. La argumentación y la contraargumentación te da la posibilidad de reflexionar sobre quién eres, porque el contraargumentarte es porque me gusta esto, porque me gusta más esto. Y todas las respuestas literales están dentro de nosotros mismos. Como padres no sabemos cuánto tiempo les vamos a durar. Entonces, si les enseñamos a argumentar y contraargumentar, ni siquiera vamos a necesitar dejarles herencia de dinero, porque ellos solitos van a desarrollar. Argumentación y contraargumentación te da la oportunidad de decir no gracias a algo que me puede afectar, una relación tóxica, algo que no pueda consumir porque sea dañino para la salud, cualquier tipo de ansiedad. Si yo sé argumentar y contraargumentar, tengo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, en todas las áreas de la vida.
Buenísimo. ¿Algo que ustedes quieran agregarle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Bueno, pues primero dar las gracias porque la gratitud es la semilla de la abundancia. Yo creo que estamos viviendo en una época donde hay mucha abundancia. Solamente retomando tus palabras al principio, de cuando juntamos la intención más la atención, tenemos la manifestación, que es el I am, yo soy. Y yo creo que cuando estamos en esa sincronía, solamente se trata, como eso lo aprendí de Yair, atrévete a hacer cosas diferentes, a pensar fuera de la caja. El hecho de saber que hoy podemos disfrutar a nuestra familia, podemos tener más tiempo si solamente nos atrevemos a conocer un poquito más acerca de la industria. No solamente porque sea una venta, sino porque se logran sueños. Y parte de eso es la manifestación de lo que queremos en nuestras vidas. El hecho de saber que hay una industria donde nos reunimos muchos soñadores y que si antes yo lo escuchaba en un audio cuando decía José Bobadilla, no al sistema educativo tradicional, está obsoleto. Y lo escuché tantas y tantas veces que cuando llegó la oportunidad de llevarlo a cabo, en diálogo con mi esposo, nos pusimos la armadura y dijimos, no lo vamos a llevar, nosotros no. Y hoy se han sumado más padres también y nos han preguntado, pero ¿cómo le hacen? Si tienes un trabajo tradicional, no podrías dedicarle tiempo a tu hijo, porque el hecho de educarlo en casa no es que tú te salgas a trabajar y lo dejes frente a un televisor o le dejes el libro. Se trata de dedicarle tiempo, porque eso es lo que funciona, la interacción, y así él lo disfruta. Entonces, el hecho de solamente de que se puedan abrir a algo nuevo, a algo diferente, donde hoy más que nunca los niños requieren la presencia de los padres, y creo que es una industria tan hermosa que nos da libertad para que podamos disfrutar de lo que realmente vale la pena y que finalmente esto es lo que va a perpetuar en ellos. Porque yo recuerdo cuando yo era niña, nunca tuve esa oportunidad de que alguien se sentara conmigo. Pero hoy el hecho de poderlo hacer con él, pero que el dinero no sea un obstáculo, para mí eso es una bendición. Excelente. ¿Y tú qué le dirías, Yair, para despedirnos ya de la gente que te está escuchando, que te está viendo acá? Pues voy a decir una frase que ya hasta se hizo medio viral y ya me lo copiaron varios. Y dicen que eso, que no sé qué. Pero no voy a decir ninguno de esos. Nada más búsquenlo. La vida es como una paleta de hielo. La chupes o no la chupes, se va a acabar. Buenísimo. Yo quiero agradecerles a ustedes de nuevo la invitación, por aceptar la invitación y compartir aquí con nosotros. Recuerden, esto es Conversaciones de Impacto. Soy Impacto Real, el podcast. Dale like, compártelo para que otras personas puedan escuchar estos mensajes, puedan escuchar este valor que compartimos en este episodio. Y recuerda suscribirte para que te lleguen las notificaciones del próximo episodio. Esto ha sido un episodio de Impacto Real.